Javier Gerardo Milei. Yo, Alberto Ángel Fernández. Yo, Mauricio Macri. Yo, Cristina Fernández de Kirchner. Yo, Néstor Carlos Kirchner. Juro por Dios, nuestro Señor y estos santos evangelios, desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo de presidente de la Nación. El doctor Raúl Ricardo. Si así no lo hiciere, La nación me lo demanda. Dios y la patria me lo demandan. Dios y la patria me lo demandan. Que Dios, la patria y Él me lo demandan. sí, juro. 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 Sí, Sí, juro. juro. Sí, 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 juro. Hiciste un memorándum con una república teocrática islámica que atentó contra tu propio país. Dijiste una pata rota y te victimizaste para tapar todo. Sí, juro. Perdiste el juicio en multimillonarios con todo el mundo, pero te jactás de ser un máster de la economía especializado en desendeudar al país. Sí, juro. ¿Te metiste en una criptoestafa porque no estabas interiorizado en los pormenores del proyecto? ¡Sí, juro! Hola, soy Agustín Valetti. ¿Sabías que tenías derechos? La Constitución dice que sí, y yo también. Creo que todo político, vedette o víctima de los dos anteriores tiene derecho a una declaración en sí juro, hasta que la sociedad los consagre o los condene. Y por eso peleo por vos, Buenos Aires. Sí, juro no se hace responsable si un político, vedette o fanático le estafa, extorsiona, persigue o censura. Ellos tienen más derecho que usted a ser como son, y solo la antipatía y la injusticia pueden juzgarlos. Si sufre algún daño colateral en el noble ejercicio de su impunidad, recordamos que es por el bien común, aunque ese bien nunca termine de alcanzarlo. No insista en exigir explicaciones ni espere justicia. Ellos no mienten, solo embellecen la verdad, no roban, solo redistribuyen lo que alguna vez fue suyo. Así que si se siente engañado, es posible que el problema no sea la política, sino su falta de fe en el maravilloso arte de la manipulación. Buenas. Aquí estamos de vuelta. Ya tenemos comentarios, ya nos están, ya nos invaden, ya nos dicen, no, que cómo llegan tarde, no puede ser. Bueno, vamos a ver ahora qué comentarios realmente estamos teniendo. Tenemos un programa, ¿cómo llamarlo? Postelectoral. Después de las elecciones empieza a pasar algo, no sé si les pasa a ustedes también, que uno se empieza a agotar de la política, o sea, de las temáticas políticas. Uno se empieza a ir cansando, se nota, digamos, en el consumo que había también, si uno ve las métricas en lo que fue todo el periodo antes de las elecciones y lo que es ahora, tanto de Sí Juro como de algunas cuestiones en ahí en vivo también, son cosas que pasan. Y la verdad que hoy también quería como reflexionar un poco desde ese lugar. Hoy me encontraba pensando en que, como dice el título, ¿de qué podemos hablar? ¿De qué podemos hablar en este momento? Y eso tiene varios matices. Lo podemos repasar en un ratito con todos ustedes. Pero les voy a contar un poquito de qué va el resto del programa. También porque va a estar Gaby, va a volver Gaby con nosotros y nos va a presentar que la tercera ya comenzó. La famosa tercera que siempre uno está ahí dilucidando, imaginando, pensando. ¿Cuándo llega? ¿Quiénes la promueven? ¿Quiénes están haciendo todo para que suceda? Bueno, podría estar comenzando en un escenario que mucha gente no se lo imagina porque ni siquiera lo ven las noticias. La mayoría de las noticias casi no, los canales de noticias no están cubriendo este asunto y es algo muy interesante para desarrollar por qué se está dando y qué es lo que puede llegar a pasar con esto. Un conflicto que está pasando muy por abajo de los radares. Y después con Franquito en la Timba Real también vamos a estar desarrollando esto que parece como muy extraño, escuchar comunismo europeo. Bueno, si uno piensa en la Europa del Este, no le parece tan raro porque en algún momento se vivió.
Pero en la Europa más occidentalizada, uno dice, che, esto es raro. ¿Por qué comunismo europeo? Y justamente se trata más de esos países, de los países que no vivieron el comunismo y que de alguna manera alguno dice, che, empiezan a aplicar ciertas medidas que se empiezan a parecer a la centralización, a la búsqueda de un control cada vez más fuerte por parte del Estado. Bueno, lo vamos a evaluar. Y también de cierto pragmatismo, de cierta jugada vamos de acá para allá con la pelota, ni esto ni lo otro, que empieza a ser, algunos lo empiezan a ver con Trump, pero que en realidad uno lo ve en distintas áreas de los Estados Unidos de hoy en día, en los demócratas también, sobre todo en los sectores más radicalizados, más izquierdistas, y se usa el término hoy en día de peronista americano, peronista norteamericano, dice Scott Bessent, el secretario del Tesoro de los Estados Unidos. La verdad que también es algo que es para ahondar en serio de qué es lo que puede significar en general. Pero voy a leer un poquito acá los comentarios. Everpasten que nos pone, olé, olé, olá, es la banda de Sijuro, no deja de alentar. Nueva propuesta, renombrar al riesgo país por riesgo cuca. Bueno, ya fue renombrado, pero quizás lo querés decir para renombrarlo internacionalmente, banco. Consulta, dice Everpasten. Si la condenada sale al balcón y no hay más gente, ¿pueden pedir el traslado al penal? Digo, por lo menos la gente ahí no se le va a escapar. Bueno, sí, sería una buena idea capaz. Está medio solita, ¿viste? Está medio triste. Está medio triste en estos momentos en los balcones de lo que aparentaría ser una de las residencias de ella comprada con la plata, no solo de todos nosotros, sino del choreo a los argentinos de bien. Pero bueno, que ahora también con esa plata le pagó el alquiler a la mucama para que se le quede pegada al lado, porque Dios la libre de hacer algo por ella misma, ¿viste? El día ese que estaba con el videito con la palta, claro, Máximo la grabó porque no podía creer que la vieja esté haciéndose una tostada con palta de huevo ella sola, una cosa de locos. Bueno, hoy no vino con nosotros Evi, ella está concentradísima en un lanzamiento, pero exitosísimo. Y por eso los vamos a seguir recomendando desde aquí. Tenemos por casualidad, para después poder verlo, después lo vamos a ver, hablar un poquito de qué es lo que hay entre medio. De los lanzamientos de la querida Evi Gómez, de nuestra coconductora, que está con otro proyecto más. O sea, dentro de su misma consultora, está con otro proyecto más todavía. Es una cosa de loco, es una máquina de emprender esta señora. Y se los vamos a comentar. Bueno, vamos a ver un poquito de qué se trata esto con un videito. Y después yo les voy a contar un poquito de qué es lo nuevo que se viene, que lo pueden buscar después en el Instagram de alfaconsulting.ar. Pero bueno, de momento sigo leyendo que me falta acá el otro mensaje. A ver, para el lobito, ¿cómo se ve siendo DT del Ministerio de Economía? Bueno, se lo vamos a preguntar después. Vamos a dedicárselo después. Buenas tardes, dice Elizabeth Gómez. Apareció al verso, resulta que lo de la Peti... buenas tardes, Elizabeth. Apareció al verso, resulta que lo de la Peti, la Petinato, o la Petereta, no sé cuál de todas, ¿viste? Ya tiene demasiadas, era un video para Tenenbaum. ¿Cuánta tutuca le puso para que ponga la caretita de Ernesto? Dios mío. Bueno, acá Sergio Damián nos dice, saludos, llegué tarde, pero pondré para volver a ver. Bueno, ya vas a ver. Para volver a volver, no sé, bueno. Ah, loco, recién nomás inició, jaja, bien, bueno. Hola, Agus, debería comenzar a verte, quiero darte por lo menos una oportunidad. Muchas gracias, comisario, no sé quién sos, pero gracias, bienvenido sea la oportunidad. Hoy no sé si va a ser el mejor programa que vas a ver, pero va a ser un digno programa, como siempre todo lo que hacemos acá. Pues si ponemos la caripela le vamos a darle batalla. Bueno, esto me pareció un poco interesante para hablar en nuestra apertura de sesiones. Igual cuando esté lo del video me lo van a avisar para que lo podamos interrumpir un momento brevemente. Pero bueno, me interesaba esto de empezar a pensar, che, ¿y si empezamos a vivir en una Argentina en la que no pasa nada? En la que no sabemos de qué hablar. Yo empecé a sentir eso. O sea, tengo que ser honesto.
hoy tenía como varias cosas, pero ya empezaban a hacer una mezcla de todo, porque hay de todas las cosas para hablar. De Mamdani, de la invasión musulmana en el mundo, el islamismo más que nada, de la invasión islámica, no del musulmán que puede convivir con otra persona. Quizás hay muchas personas, hay musulmanes que apoyan partidos nativistas, nacionalistas de derecha, como es Vox, que quieren que la inmigración bien islámica, que quiere copar las calles, que quiere todo eso, la quiere también afuera. Quieren ellos también integrarse en su sociedad. No, hay de todo para hablar, pero a la vez nada. Es como que hay demasiado ruido, siento. Abrís la página de un portal de noticias, sea La Nación, sea Infobae, sea Derecha Diario, Izquierda Diario, América, y es como que hay una sensación de que es un momento ni. Yo creo que esa es la sensación que siempre me dan los noviembres después de, sobre todo después de las elecciones, que es como que es un momento ni, o sea, también mucho ombliguismo de Argentina, pero bueno, nosotros siempre tenemos la mirada más puesta en Argentina. Algunas veces hemos hablado en la apertura de sesiones de algunas temáticas internacionales, pero no siempre nace esa cosa, no siempre. Y las temáticas internacionales también están medio apaciguadas. Todo está ni. Había un shutdown en el gobierno de Estados Unidos, el Senado lo levantó. Ok. Mamdani decía que venía con toda la agenda islámica y con toda la agenda comunista, no sé qué. La gobernadora de Nueva York dice que no le va a pasar los fondos y también el tipo ahora viene a hacer un gabinete todo de mujeres. Mujeres blancas, sin velos ni nada, parece, por lo menos hasta ahora. Entonces vos decís, no pasa nada. Es el momento de la victoria de los gordos, no pasa nada. Porque este es el mes, no pasa nada. Es el noviembre, no pasa nada. Y bueno, este programa y todos los programas de actualidad que discuten la realidad se nutren de alguna manera de algo que mencionan acá. Ahora voy a leer el mensaje completo, pero que mencionan, leo, el conflicto. Digo, y sí, porque las sociedades se nutren para evolucionar, para movilizarse, para avanzar, hay conflicto. Puede haber un momento de quietud, pero el avance, cuando uno ve que hay placas tectónicas bien gruesas moviéndose, en realidad es porque está habiendo un verdadero conflicto social, político, religioso, cultural, el que sea. O todos juntos. O todos juntos, que también puede ser. A ver, acá dice Sergio Damián, si bien entiendo que solo un país democrático y es libre para que venga quien quiera, el problema yace en algo histórico. Cuando dos culturas totalmente diferentes se encuentran, el resultado solo será el conflicto. Ahí estaba la otra parte que yo me la agarré selectivamente. Pero justamente, bueno, eso también es interesante. Si no hay noticias, las inventamos, dice Verpaste. Hay que pedirle consejos a C5N678. Por eso yo no venimos a inventar cosas, venimos a hablar con franqueza. Y me pareció, yo hoy antes de venir acá, hablaba con Evi y le dije, la verdad que no me inspira nada para hablar realmente. Profundamente, como hacemos siempre. En nuestras editoriales siempre decimos, las aperturas de sesiones, nuestras editoriales apasionantes, con mucha pasión le ponemos. Y hoy dije, no sé. Y es una realidad. Y es algo que me parece lógico. El martes que viene probablemente no me pase, pero sí. O sea, por lo menos así son las cosas. Nosotros siempre dijimos, ¿qué dijimos? ¿Por qué es importante toda la verdad? ¿Por qué es importante todos los términos que utilizamos en Sí Juro? Porque dijimos que queríamos hablar con toda la verdad. Nosotros, antes que nuestros invitados, cuando vienen en algún momento. Que estamos preparando ya, como dije y vengo adelantando, estamos preparando ya los últimos programas de Sí Juro y de ahí en vivo. Una preparación muy bonita, la verdad. No voy a dar muchos adelantos. Pero la verdad que es una oportunidad muy, muy enriquecedora. También para que sean partícipes de esta apertura de sesiones ustedes, y podamos hablar quizás algunos de los distintos temas para hablar, o incluso hablar de esto, de la nada, de por qué nos asusta la nada. A mí en este momento yo me encuentro pasmado, digo, ¿por qué no tengo una apertura de sesiones? ¿Por qué? Es raro sentir que no hay nada, o que no hay nada que mueva tanto el amperímetro, que no te mueva tanto el amperímetro. Decís, bueno, esto, ponele Santilli, jefe de gabinete, ministro del Interior, asumiendo ahora, en estos momentos. ¿Es realmente
algo tan trascendental. Sí, ya estaba haciéndolo, ya sabemos los movimientos en cuanto a lo del PRO, que la libertad avanza, que esto, el otro. Todo eso ya lo hablamos. Lo hablamos todo el año. Se sigue dando. Sin embargo, es como que no... Es un ni. Todas las cosas que están pasando son un ni. Díganme una cosa, los desafío, por favor, a que en este momento, en los comentarios o en un audio, mejor audios todavía porque así podemos dialogar, me digan alguna cosa que me tenga... O sea, el desafío de esta apertura de sesiones es que me muevan el amperímetro ustedes. Yo en este momento no tengo nada que me mueva el amperímetro. Nada, te juro. No sé qué es lo tan relevante. Todo lo que pasa, pasó, pasará, pasó, pasa y pasará. O sea, a ver qué dicen acá, por favor. Saludo de Salta Capital, dice David, un saludo grande. Sergio Damián, una pregunta. Si la mayoría de los votantes de los partidos con miembros musulmanes son mujeres, ¿por qué tendríamos que ver lo malo? Miremos el lado positivo. Podré tener muchas mujeres si me rompen. Sergio está teniendo un problema con el teclado, me parece. Se está peleando con el teclado porque no termino de entender algunas cositas. Discúlpame, Sergio. A ver si entiendo más con lo otro que pusiste. Las PLT, manito, prácticamente no salimos perjudicados los hombres. Capaz es más fácil darles lo que quieren y tomar ventaja de ellos. Jaja. Bueno, no termino de entender todavía cuál es el punto. Pero sí la realidad, ese tema que tocaste ahí, del tema de... los partidos con miembros musulmanes y el voto que tienen mayoritariamente mujeres. Se ve en el caso de Mamdani, de los votantes femeninos que hubieron en las elecciones de Nueva York, el 80 y pico % eran mujeres. Y uno dice, ¿cómo puede ser? Uno dice, ¿cómo puede ser realmente? Y bueno, porque será que no le estarán viendo el problema al Islam. No entenderán el problema de una ideología tan radicalizada, que tiene un problema con las mujeres, tiene problemas con la homosexualidad, tiene problemas con los cristianos, tiene problemas con los católicos, tiene problemas con los judíos, tiene problemas con un montón de todo lo habido y por haber del mundo, con toda la diversidad, con todo lo que esta posmodernidad hoy en día nos habla de diversidad de todo. Bueno, el musulmán es todo lo que está en contra de eso. Entonces, el islamista, mejor dicho. Entonces es como una contradicción medio rara, pero uno dice, bueno, cosecharán lo que siembran. Cuando en algún momento tengan un congreso lleno de diputados islamistas y puedan promover legislaciones como la ley Sharia, bueno, tendremos algo interesante para ver, y veremos en las calles las mismas rebeliones populares que ya se ven hoy en día en Irán, en Afganistán, en otros de los países que están regidos en este momento por la ley Sharia realmente. A ver acá. La nada no, es negocio cuca. ¿Por qué? ¿Por qué decís que la nada es un negocio cuca? Me interesa ese planteo. Sergio Damián dice, me refiero a que la cultura musulmana brinda beneficios a los hombres. ¿Por qué no aprovechamos de ello? Yo no creo que nos brinde beneficios. Porque yo creo que una sociedad, la sociedad más enriquecedora es la sociedad occidental, la sociedad del intercambio cultural, la sociedad de la igualdad ante la ley, la sociedad de la diversidad en la orientación sexual, también la sociedad de la diversidad religiosa, con una identidad religiosa muy clara, porque la sociedad occidental es fundamentalmente fundada en distintos pilares. Uno podría hablar del derecho romano, uno podría hablar de la filosofía griega, y uno podría hablar de la identidad cristiana católica, o cristiana, si lo hablamos en un sentido más amplio, de los valores que rigen Occidente. Bueno, por eso uno ve que hay muchos agentes que uno sabe quiénes son, que intentan apoderarse de esos valores o que intentan subvertir esos valores.
yo creo que si uno lo ve a larga data, uno puede trazar también un origen de la sociedad en la Mesopotamia, así como puede en la Media Luna Fértil, en lo que es Medio Oriente hoy en día, lo que le decimos tan comúnmente Medio Oriente hoy en día, y también así decir que parte de la base de la civilización occidental comienza en algún momento con el pueblo judío, es cierto. Pero a mí en general me molesta un poco cuando hacen esa consideración porque ignoran la mayor influencia de los valores que han hecho trascender a la civilización occidental como la conocemos, a los países como los conocemos hoy en día, que ha sido el legado cristiano. El legado cristiano, que arrancó con 12 apóstoles, que terminó con una iglesia mancomunada, gigante, y también ha tenido sus decisiones. Ha tenido y ha tenido personas que levantan esos valores, pero con algunas diferencias. Pero digamos, ese es el foco. Jesús ha sido la vara que ha distinguido la historia desde antes que él hasta la historia después de él. Y ha influenciado. Incluso cuando el hombre ha querido alejarse de sus enseñanzas, incluso cuando el hombre se ha querido alejar de la cruz, ha influenciado en los seres humanos muchísimo, y por eso tenemos la civilización en la que de alguna manera siempre el bien termina triunfando. Yo soy un convencido de eso. A ver, Sergio Damián dice, me refiero a que la cultura musulmana... ya lo habíamos leído, 6 de la tarde. La nada es su negocio, el kirchnerismo, dice, siguiendo con lo que decía antes Eber Pastem. No hicieron nada y lo poco que hicieron es nada. Y sí, el negocio de ellos fue manejarse dentro de la nada misma y realmente no movilizar para hacer cambios estructurales. Los cambios que hicieron fueron para destruir todo lo que se había conseguido antes. Lo poco o mucho que se había conseguido durante el menemismo, de cierta estabilidad, de cierta construcción de orden macro, digamos, de las cuestiones en lo económico, en lo político, en lo social, ellos lo fueron para atrás y profundizaron en una debacle cultural, política y social y económica, no nos olvidemos de lo económico. Pero primero me parece resaltar lo político, cultural y social, porque todo este conglomerado de cositas, cuando uno habla de estas cosas, hablamos de cultura, hablamos de sociedad, hablamos de política, esto termina influenciando en lo que se mastica, en lo que termina volviendo a la economía. ¿Cómo llega Javier Milei? Por problemas económicos, pero porque hay un despertar de la conciencia político, social y cultural que empieza. Y después llega la etapa de las reformas que puede hacer. Si no, las reformas no las puede hacer. Por eso Macri no las pudo hacer, porque no había un despertar total de la conciencia a tal punto de que incluso la propia oposición se dé cuenta de que son la inmensa minoría. Creo que lo vi el otro día con un programa de Kulfas y Tenenbaum que ponían la inmensa minoría, Rebord diciendo tengo que aceptar que mi pensamiento es la inmensa minoría. Yo creo que hay algo ahí, valga la referencia. A ver, Sergio Damián dice, entiendo lo delegado, todo lo que mencionaste, doy la razón. Lo que me refiero de ellos es darle lo que quieren y aprovecharnos de ellos. A ver, obviamente uno no vive en un mundo en el que no quiere una convivencia. Yo creo que hay parte del mundo musulmán con el que Occidente puede convivir. Y es justamente el mundo musulmán que ha sido occidentalizado o que se está occidentalizando de a poco, pero que tiene cierta occidentalización, por lo menos en las prácticas económicas. Nadie puede decir que Qatar, que Arabia Saudita, que tantos países árabes que tienen a esos jeques con los que Macri se lleva también, que son de los clubes, de los ricachones y que aparecen todos lados. Bueno, esos tipos son tipos con los que te guste más o menos que use turbante en el medio de una negociación, tenés que negociar. Por eso Trump en algún momento lo domesticó, lo maltrató a Volodymyr Zelensky, el presidente de Ucrania, por no usar traje, por no vestirse como para una reunión con el presidente, pero después cuando se junta con los jeques árabes que andan con un trapo en la cabeza, no les dice nada, porque con esa gente te guste más o menos el turbante, como dije recién, tenés que de alguna manera negociar. Capitalismo, donde entran los negocios no entran las balas, como diría un presidente que yo sé.
El comisario dice, ¿es eso realmente, sin que yo esté tan interiorizado en el tema, pienso que no, el Islam? ¿O son unos usurpadores que tratan de imponer sus creencias sin importarles cuántas vidas abroyan? Bueno, yo creo que hay un poco y un poco de eso que decís, que mencionás. Mirá cómo se coló el tema religioso. Que yo creo que es parte importante de lo que se viene. Yo creo que estamos en medio de una batalla espiritual. Ni siquiera diría una batalla religiosa o guerras santas o ese tipo de cosas, conceptos que no son necesarios. Pero digo, si hay una batalla espiritual en este momento en el mundo, me voy a meter ahí después de este comentario, pero creo en cuanto a lo que es el Islam que uno puede hacer una distinción entre una persona de religión musulmana, un musulmán, de una persona islamista. El que levanta, que uno puede decir que es parecido, pero el que levanta el Islam ya es una versión bien radicalizada. Para mí se puede hacer cierta distinción. Como, bueno, acá lo menciona Ever Pasten, lo dijo el Presto ayer, los extremismos deben ser repudiados de cualquier lado. De cualquier lado. Nadie debe ejercer acción coercitiva contra quien piense distinto. El respeto es el valor que debe imperar en el mundo. Pero qué linda apreciación que estás teniendo, Ever Pasten. O no sé si es una réplica total de lo de Eduardo, es porque no me acuerdo si usó todas esas palabras, pero sí es verdad que esto es así como lo están diciendo. Gonzalo Segura dice, tienen que aceptar las reglas del juego del capitalismo para imponer su filosofía o dogma religioso, que es muy anticapitalismo. Bueno, yo no diría que necesariamente el Islam lo llama a el anticapitalismo. Hay islamistas que se están, al revés, están usufructuando a los partidos socialistas, izquierdistas, pero si vos ves la historia de las tierras árabes, de los, digamos, del crecimiento de los musulmanes en el mundo, ves que ellos han intercambiado todo el tiempo, eran grandes negociadores. Bueno, justamente ellos fueron parte también del tráfico de la esclavitud. Hola, que siempre le hablan a España. España, los mismos progresistas que defienden a los islamistas en España, son los que después le dicen a España, no, porque ustedes la esclavitud, cuando España casi no tenía tráfico de esclavos, y cuando los árabes sí eran los que eran responsables del tráfico de esclavos, muchas veces hacia Inglaterra. Tema interesantísimo para tocar. Sergio Damián dice, dependiendo del gas ruso, no sé ahí de qué hablaban, sí, del tema de los jeques árabes, no todo, solo lo de los extremismos, sí, bueno, muy buena reflexión entonces, Ever. Entonces, bueno, volviendo a esto, porque capaz nos podemos anclar un poquito en esto que hablábamos recién de una batalla espiritual, se puede titular de esa manera, si nuestra videografista puede prestar atención a lo que está en pantalla. Videografista, si puede prestar atención a lo que estamos hablando, podríamos titularlo de la siguiente manera, como decía recién. ¿Viste? Edu siempre tiene esos momentos en los que termina retando a su gente de producción. Bueno, yo generalmente no tengo tantos momentos, así que hoy me voy a dar el lujo, porque aparte mi videografista es mi amada, prometida y futura esposa. Bueno, como decíamos entonces, podemos encarar esta batalla espiritual, una batalla espiritual. Sí, ya son demasiado evidentes los gestos. Más atrás está el mensaje total, dice Sergio Damián. Pero para mí, estamos en medio de un momento de la sociedad globalizada, en el que se puede hablar de este término que estoy diciendo de batalla espiritual. Ojo, ¿por qué? Por muchos frentes, porque se disputa el alma de las personas, se disputa en qué creen las personas, o si creen en algo siquiera. Por un lado, podemos pensar, no sé, en Argentina, el judaísmo justamente no es una religión que busca la expansión, no busca la evangelización tan de esa manera, es como más una cuestión étnica, cultural. O sea, lo he hablado con muchas personas que están... que justamente que son judías y que están muy involucradas en, digamos, que son recontra practicantes y que dicen eso, ¿no? Nosotros no somos de la evangelización,
Nosotros queremos que nos dejen en paz, básicamente. Pero aún así, uno ve hoy en día, podemos mencionar en Argentina, una presencia muy grande en el discurso público, también por un gobierno y por un presidente que tiene mucho de esa carga de hablar sobre el judaísmo y las enseñanzas del judaísmo. Por otro lado, tenemos a la Iglesia Católica, también parte de esa herencia o tradición. Tenemos a una Iglesia Católica con muchos problemas hacia adentro. Por un lado, tiene dos cosas encima de la iglesia, muy contradictorias la Iglesia Católica hoy en día. La Iglesia, por un lado, tiene gente a la que aleja y gente a la que acerca. Muy, pero muy a grandes rasgos, uno podría decir, están acercando más a los progresistas y están alejando más a los conservadores, con muchas de las visiones del mundo que está trayendo el nuevo Papa o que traen en los distintos en los distintos estratos de la Iglesia Católica. Después hay personas que sí, uno dice, me puedo referenciar el cardenal Robert Sara, decir, che, este hombre defiende al catolicismo, defiende nuestra iglesia, de los que atentan contra ella, y después uno ve estas cosas medio raras del Papa con un bloque de hielo, como rindiéndole culto al dios del medio ambiente, como tienen tanto los izquierdistas. Uno dice, esto es medio raro, pero creo que hay una batalla espiritual también en otros ámbitos, por fuera siquiera de Iglesia Católica. Bueno, también vemos un crecimiento en las iglesias evangélicas, protestantes, anglicanos, de distintas ramas que hay habidas y por haber en el mundo. Sobre todo en Sudamérica vemos ese crecimiento en el último tiempo. Y vemos también ahí una consecuencia de todo lo que ha perdido la Iglesia Católica, de no estar atrayendo a gente que usualmente atraería y que hoy en día no está atrayendo. Me parece que la propia Iglesia Católica tiene que hacer un mea culpa respecto de eso. Pero también vemos una guerra espiritual para mí cuando se habla de estos conceptos medio New Age, en el que te mezclan cosas. Es medio como el sincretismo, esta mezcla que hacían del cristianismo con la madre tierra y con las cosas que creían los distintos pueblos indígenas. Y de pronto hay personas que creen en... Bueno, voy a contar una cosa muy bizarra que vi hoy, pero tiene que ver con esto de querer acercarse al momento en el que uno puede encontrarse con uno mismo, encontrarse con otros, pensar en algo más profundo que uno. Y la gente ahí cae en cualquier cosa, que la caña con ruda, que la madre tierra, que algunos símbolos judíos, algunos símbolos musulmanes, budistas, mezclan de todo, o el feng shui, o el reiki, o distintas cosas. Hay de todo, hay de todo. Y Palermo, la ciudad de Buenos Aires, todo este ámbito que tiene tanto se está alejando cada vez más de Dios, por lo menos del Dios que conocemos cuando uno habla de las religiones monoteístas, cuando hablamos el Dios abrahámico, el Dios que comparten de alguna manera, se dice, los musulmanes, los judíos y los cristianos en general. Pero de pronto hay como esta cosa de que no, rechazamos a Dios, entonces tenemos que encontrar la espiritualidad en cualquier lado que no sea Dios. Y también a la par hay otra gente que está empezando el camino contrario, es decir, no, aceptamos, abrazamos a Dios, abrazamos la idea de Dios y abrazamos eso como los valores para regir a nuestra vida, porque son clarísimos los valores para regir la vida cristiana en el mundo occidental. Están regalados. Para vivir en este mundo están regalados los valores. Están a la vista, ya construyeron una sociedad. Ahora toca reconstruirla de los que la están destruyendo con tanta podredumbre cultural, con tanto relativismo moral, con tanto relativismo cultural. Se pasan un poco por el orto las identidades. Ayer fue Día de la Tradición. Decime qué tradición conservamos en estos momentos. A mí me encantaría que haya un Día de la Tradición en el que realmente nos juntamos
es feriado, hacemos una celebración grande, familiar, donde celebramos nuestro tango, nuestro folclore, nuestros héroes nacionales, reivindicamos nuestra patria en toda su extensión, nos ponemos a pensar en todo lo que hay que dar para sostenerla, no en el que pasa por arriba. ¿Cuánta gente pasa por arriba del día? Hago mea culpa, yo no es que hice una gran celebración y quizás lo tendría que empezar a implantar para años que vienen, de decir, bueno, hacer por lo menos algo pequeño en el que reivindicar esta porción de tierra en la que construimos patria, porque la patria es una construcción que hacemos entre todos. Y eso no pasa. Entonces, eso también habla de un síntoma de esta época. Se está perdiendo, la sociedad está perdiendo a su Dios, la sociedad está perdiendo a su patria, la sociedad está perdiendo a la familia y a fin de cuentas los individuos se están perdiendo a sí mismos. Para aquellos que quizás a veces hacen como esta distinción en la que parece que liberales, conservadores, libertarios, desarrollistas, neoconservadores, MAGA, Republicans, bla, 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 que toda esa gente que sostiene ciertos valores tradicionales de sus sociedades no puede convivir. Yo diría, pensemos un poquito. Cuando uno dice Dios, patria y familia, me parece que está haciendo un grito de reivindicación a el legado cultural de nuestra Argentina, de nuestra Hispanoamérica, no Latinoamérica, ese término latiguillo anglófilo. Yo a veces lo termino usando por la costumbre, la maldita costumbre, pero nuestro término es Hispanoamérica, somos hispanos, somos herederos de Hispania, somos herederos del Imperio Español. Más allá de que hoy construimos nuestra argentinidad, construimos nuestra propia identidad. Y tenemos que estar orgullosos de eso, pero también tenemos que estar orgullosos de nuestro legado cultural hispánico, nuestro legado cultural iberoamericano también. ¿Por qué no? Nuestro legado cultural romano. Nuestro legado cultural romano, nuestras leyes, nuestra forma de conducir los gobiernos, nuestra forma de conducir la vida en sociedad en muchísimos aspectos. Y sobre todas las cosas, en nuestra fe. Argentina, un país que con todas las diferencias religiosas que tiene una idiosincrasia cristiana. Ante todas las cosas cristiana. Católica, pero cristiana. Dios, Jesús, está en el centro de la idiosincrasia argentina. Está en su fundación, está en las cruces de la Hispania antigua, está en la iglesia de San Nicolás de Bari que sacaron en el obelisco para implantar ese símbolo masónico, demoníaco, anticristiano, anticatólico, que es el obelisco de Buenos Aires, un adefesio inmundo. Si quieren nos metemos un poquito con ese tema, porque es un tema que me genera muchas emociones. Pero fíjate la victoria que ha tenido hasta ahora el mal en la Argentina y en Occidente, que ya no tienen ni miedo de decirlo. Izquierdistas que de alguna manera terminan diciendo a viva voz: estoy cansado de ver mujeres, o disidencias, decía una oligofrénica, que justamente se llama psicodémica o algo así en Twitter, que es la pareja de Luca Bonfante, del PTS, MST, ya no sé cuántas letras tienen ahí entre medio de la izquierda, que es de filosofía y letras esta piba, se supone, diciendo no, que las disidencias... Primero, ¿disidencias de qué? No rompas la pija. Decí homosexuales, decí lesbianas, decí bisexuales. No rompas la pija con esos términos, disidencias. Esta gente no quiere la integración, quiere la división, quiere el odio. La izquierda quiere división, quiere odio, quiere fomentar todo eso. Se muere porque eso suceda. Por eso, cuando fue el estallido de Chile, cuando
Cuando hay estallidos en todas partes del mundo, la izquierda celebra. Fíjate los troscos de mierda de Argentina y cómo celebran cuando hay estallidos en cualquier parte del mundo. El sentido común de la mayoría de las personas es preocuparse. Pero estas personas inmundas celebran. ¿Por qué? Porque ellos quieren la destrucción del sistema social que conocemos, de todos los valores que conocemos, de la cultura que construimos. Quieren que dejemos de sentirnos parte de una patria. Quieren que dejemos de sentir orgullo de ser argentinos, de ser hispanos, de ser americanos. Quieren que dejemos de sentir orgullo de sostener la cruz de Cristo. Quieren que dejemos de sentir orgullo de construir una familia, del sueño de construir una familia. El sueño de construir una familia pasó a segundo plano para la mayoría de Occidente. Peligrosísimo, peligrosísimo. Es parte de la destrucción que estamos viendo hoy en día. Sin destrucción de la familia, sin destrucción del concepto de familia en todos los frentes, no hay islamización, no hay reemplazo. Esa teoría del reemplazo de que vienen los inmigrantes musulmanes a copar los lugares que los occidentales no están teniendo porque se cae el sistema, no habría reemplazo si fomentáramos a la familia, si fomentáramos llenar este país y este planeta de pibes. Pero si también tuviéramos un mundo al que uno puede también decir, che, los traigo acá. Tus padres, tus abuelos, tenían más recursos que los que tenés vos, probablemente. Con mucho menos, hacían mucho más. Y podían sostener familias. Y podían construir comunidades. Tenemos unos audios y tengo unos comentarios, así que voy a leer un poquito, porque estuve hablando bastante. Y después hacemos un pequeño cierre y ya vamos a ir pasando con Gaby. Pará porque tenemos bastante ahora. Tenemos 3, ok, bueno. Estamos con el conteo de audios. Vamos a ir viendo cuántos más vayan surgiendo y vamos a ir escuchando. Lo decía por la gente con influencia, estamos obviando la parte de comunidad que no piensan como las cabezas extremistas, totalmente, Gonzalo. Más atrás está el mensaje total. Agustín Modosofovich, dice Eber Pastén. Sergio Damián, y lo mejor es que te brindan con fuentes, donde puedes verificar la información. Bueno, ahí no sé de qué estamos hablando. Claro, una minoría pequeña, no todos. Bueno, estábamos hablando ahí del Islam y demás. Teresa Quintana, hola. Gonzalo Segura, buenas. Eber Pastén, ¿dónde está la Mabel de Sijuro? Es patria y no la tenemos hoy, lamentablemente no está apareciendo acá. Te consulto por qué decía Macri que el Estado financiaba a la iglesia, porque eso no era así. No sé qué estamos hablando acá, si con el tema del cambio de Macri, cuando empezaron a avanzar, en realidad también fue un cambio que lo hicieron los propios obispos, que querían ir dejando que el Estado les sostenga económicamente. Me parece que capaz es por eso lo que están hablando. Anaí López Payo, acá en Salta Capital, el socialista del intendente organizó celebraciones de Halloween en distintos puntos de la ciudad, pero no fue capaz de decir nada sobre el Día de la Traición. ¿Ves? Son estas cosas. No es remover, tener una cosa, no tener la otra, pero bueno. Sergio Damián. Mi hermano es estudiante de sacerdocio y me explicó al detalle. El Estado jamás... se nos perdió acá el mensaje. Acá está. Jamás pagó algo a la iglesia. Lo que sí hacía era pagar por terceros trabajos. Por ejemplo, psicólogo en grupo de recuperación de adicciones. Los sacerdotes son psicólogos recibidos
bueno, algunos, no todos, que yo sepa, por lo menos, y trabajan como cualquier otro profesional. La Catedral de La Plata no le pertenece a la iglesia, a pesar de que la iglesia pagó su construcción, pero le pertenece al municipio y cobra por usarlo para fiestas. Cobra, bueno, una locura. Pero esa destrucción viene de los mismos políticos y su moneda fiat, como formar una familia si siempre imprimen más dinero y provocan crisis. Totalmente, estamos llegando a un tema muy interesante, la verdad, que un día me encantaría que, capaz lo tocamos hoy con Franquito, las monedas fiat, ¿qué son? ¿Por qué uno dice que también son parte de la debacle económica, política y cultural de los últimos tiempos, donde se destruyó el ahorro en el mundo y se destruyó la capacidad de las familias del ascenso social, de las clases medias? Bueno, está complicado en algún punto. Pero Gonzalo nos dice, Agustín, hablemos del obelisco. Bueno, lo voy a dejar para después de escuchar los audios porque estamos, aunque no lo crean, entre pito y flauta empezamos diciendo, che, no sé de qué hablar porque hay tantas cosas que pasan y llegamos a un punto muy profundo de lo que acontece a todo lo que vemos hoy en día en la sociedad, en la nuestra o en el mundo en general. A ver, tenemos acá. Claudio Herrera, hermoso, si me hacen un recorte de lo que acaba de decir de los zurdos y los golpes, así lo compartimos. Bueno, capaz después intentamos. Si querés marcar el timecode, así ya lo dejamos marcado, me alivianás el trabajo a mí después de hacer el recorte. O a la gente espectacular que tenemos del otro lado para hacer los recortes. Patria y familia, siempre. Que Dios y la fuerza del cielo nos acompañen, dice Ever Pastén, y tiene toda la razón. Sergio Damián dice, incluso Milei imprimió más que Massa, M2 dinero circulante y el dinero bancario con Milei solo subió. ¿Por qué no habla de agregar educación financiera? Muy interesantes puntos para hablar capaz después con Franquito. Tratá de recordarlos después para que los usemos con nuestro lobito del Merval. El político no agrega a los diseños curriculares educación financiera. Es un político chorro. Bueno, es una visión, creo que, no sé si para decir es chorro, como decir, che, Milei porque no agrega educación financiera es un chorro, pero sí que está equivocado, sí que no está bien eso. Para mí es una de las prioridades que uno dice, che, si tenés un Ministerio de Capital Humano, le vas a poner el foco al proceder de los argentinos de hoy en adelante, decís que querés desde la infancia hasta que son jóvenes en la primaria, en la secundaria, bueno, entonces pongamos lo que hay que poner ahí en educación financiera. Bueno. Destructor dice, genio, ídolo total, titán de la vida, capitán de navío, ¿cómo estás? Saludame, carajo. Y a la patria. Saludo, Destructor. Hola, Destructor. Y Franco Vives dice, anotado lo del dinero fiat, gran debate. Muy bien, Franquito. Capaz lo hablamos un poquito hoy y capaz lo hablamos después. Bueno, estábamos con un tema muy espiritual, porque creo que las principales batallas que se dan hoy en día en el mundo, las principales batallas de acá en adelante van a ser de índole espiritual. ¿En qué estamos convencidos? ¿Cómo concebimos el mundo? ¿Cómo queremos que sea? Acá, hasta ahora, ha ganado el gramscismo cultural, ha ganado la Escuela de Frankfurt, han ganado todos aquellos que han querido, que han jurado desde sus bases fundacionales destruir a Occidente. Dijeron, vamos a destruirlo desde adentro, atacando sus instituciones básicas. Sus patrias, sus naciones, sus estados, sus culturas, con este multiculturalismo que solamente favorece a los que más vienen a imponer su cultura, los que caímos en la tolerancia, tenemos demasiada tolerancia. Y de pronto hay lugares en el mundo en el que sufren de los gajes del multiculturalismo, de alguna manera. Hay que reivindicar esas cosas. Bueno, yo estoy haciendo patria de alguna manera en estos conceptos. Como uno dice, hacer patria. Bueno, yo creo que estoy haciendo patria. Yo creo que estoy haciendo honrar a Dios, aunque todavía no va a ser un casamiento religioso el que estamos organizando. Y que también estoy empezando a construir una familia con esto que lo compartimos acá con ustedes, que nos vamos a casar con la doña, con Elisa. Para mí eso es reivindicar realmente el Dios, patria, familia. Formar una familia, tener hijos, inculcarles los valores que tienen que ser de la argentinidad, de Occidente, de Cristo Rey.
Así hay que hacerlo, porque después con el viri, 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 no hacemos nada. Y así tenés un montón de gente que habla de estos temas y no forma una familia, no construye comunidad. ¿Cómo quieren que demos la verdadera batalla cultural? ¿Querés dar una batalla cultural? Formá una familia. Asentate. Planta un árbol, escribe un libro, como dicen algunos, también digo, son ejercicios interesantes para el ser humano. Amá a los animales como mascotas, no como fingiendo que son humanos que no son. Bueno, qué sé yo, creo que son parte de las cosas que tenemos que hacer si queremos realmente en algún momento recuperar todo lo perdido, si queremos algún día realmente decir recuperemos Occidente, recuperemos Argentina, hagamos a Argentina grande nuevamente, hagamos a Occidente grande nuevamente, hagamos a América hispánica grande nuevamente, y en algún momento hay que tener esa cercanía. Bueno, yo creo que los dejo con este mensaje. Dios, patria, familia. Armen una familia, manga de boludos. Empecemos la reconstrucción. No hay otra manera. No hay otra manera de empezar la reconstrucción. Si no, ganan ellos. Ganan ellos. Ganan todos los que quieren que pierdas a tu Dios, a tu patria y tus valores y tu familia. Vamos a escuchar algunos de sus audios y le damos la introducción después a nuestro queridísimo Gaby. A ver. Buenas tardes, ¿cómo estás, Agustín? ¿Todo bien? Un saludo para vos y para la producción. Quería decirte que me parece muy feo la situación de Occidente en general porque el Estado Islámico se está involucrando, como sea, en todos los países de Occidente y ellos son unos enemigos declarados de Occidente. Por lo que uno puede ver en su religión, la Corán, uno ve que es puro odio y hacia Occidente y los que no piensen como ellos. Y están dispuestos a todo, absolutamente todo, para llegar a ese poder. Y no sé si esto viene contra la bronca que tienen contra Israel, contra Israel o los judíos, pero resulta que lo están expandiendo a todo el mundo, en todo el mundo, en todo territorio que pueden librar esa batalla e involucrarse en la política. Lo están haciendo de una forma muy rápida y descarada porque la gente no se da cuenta. Yo supongo, es mi análisis, digamos, con lo que sé. No sé si estás de acuerdo o tenés algo para aportar. No, sí, yo creo que hay mucho de eso. El Islam radicalizado tiene una cruzada con Gaby, que lo vamos a tener dentro de un ratito. Él tiene una cruzada por el mundo, ellos tienen una cruzada contra el mundo. El mundo con el legado de la occidentalización de casi todo, porque uno habla de Occidente y habla de valores y habla de tradiciones y habla de un montón de cosas que también hay en varios lugares de Oriente. O sea, también hay varios lugares, varios países de Oriente, culturas, naciones orientales que se han mezclado, han fusionado mucho de su cultura con Occidente, han hecho un gran cruce de culturas. Bueno, ellos tampoco quieren eso, justamente. Ellos tampoco quieren eso, quieren frenarlo de todas las maneras posibles. Bueno, acá tenemos un odiador de todo que dice: solo las mentes débiles creen en seres mágicos. Pobre persona, que le falta un poquito de ahondar en la espiritualidad. Mira, yo te digo una cosa, Lau, yo creo que debes tener 12 años seguramente. Espero que en algún momento puedas discutirte a vos mismo esos preconceptos tan violentos hacia la espiritualidad. Gonzalo, no te hagas problema por tu voz. Un gran saludo por tu mensaje. Fuego a todo pensamiento mágico, no sé qué. Amo el conocimiento. Está bien, querido, pero el conocimiento también se construyó. ¿Sabés quiénes fueron los que levantaron, los que llevaron adelante la bandera del conocimiento? Los que hicieron revoluciones culturales en casi todas las áreas. La fe cristiana que tanto denostás. También
los países árabes que tanto denostás han tenido un desarrollo en el conocimiento de las matemáticas como las conocemos, tienen muchísima herencia, no solamente griega o de distintas partes del mundo en toda nuestra historia, también de países árabes, o sea, hay que reconocer los valores y demás. No, falso, dice Lau. Bueno, te peleás con la realidad, no querés reconocer el avance cultural que ha llevado a miles de personas que seguían a Jesús Cristo, a avanzar en la ciencia y en tantos campos. El cristianismo es el que también nos dio la herencia cultural, el legado cultural y político del derecho como lo conocemos hoy en día, querido, que estás del otro lado. La Ilustración, querés anotarle todos los puntos a la Ilustración y no reconoces. No, claramente acá este problema tiene un problema que dice que estudiaste y esta persona directamente no reconoce o se ve que ha visto una historia sesgada en la que no ha visto los avances culturales que ha llevado adelante el cristianismo, que han llevado adelante personas que tenían a Dios como bandera, como norte. Así que bueno, una lástima verdaderamente que no reconozcan. Sobre todo, te voy a dar un ejemplo muy interesante. Pensá en el mundo y el mundo a partir del choque de culturas virtuosísimo que fue el proceso en el que España llega a lo que hoy podemos decir la América hispánica, que digamos que quedó su legado cultural impregnado, y que no fue solo ese cuentito de Villiquen de colonización por medio de barbaries y demás. Hubo mucha más profundidad, hubo muchísima evangelización, hay muchísimo de leyenda negra que tenés en tus preconcepciones de la vida y del mundo. Y justamente la Iglesia Católica, o sea, los valores cristianos, son los que hicieron que muchas personas sean consideradas sujetas de derecho, que sean considerados hijos de Dios, que sean considerados súbditos de la corona y que no sean considerados material para esclavitud, que no sean considerados subhumanos. Que los indígenas, que los pueblos originarios de América hayan sido considerados por lo menos el Reino de España, no así de Inglaterra, que es el principal interesado en importar esta noción de que España hizo un genocidio cuando los datos apoyan la visión de una España que también gran parte de las muertes que se ven fueron causadas por enfermedades que, bueno, son una consecuencia natural como cualquier parte de la historia. Historia que también tiene historias de conquistas y que los propios pueblos de la América precolombina tenían justamente una historia de salvajadas, pero que lo de España no es un 0,5% en comparación con las salvajadas que hicieron los imperios y que hicieron los distintos poblados originarios, entre ellos mismos, ojo. Y que para muchos de esos poblados originarios los españoles fueron salvadores. Y después fueron intercambiando, un proceso virtuoso de intercambio cultural, mi hermano. Pero bueno, no para de repetir cosas esta persona. Una lástima esta persona. Conocimiento no es solo leer, es comprender y descubrir la verdad rechazando la mentira, dice Verpastel. Muy bien, vamos a escuchar el segundo audio. Agus, amigo, ¿cómo va eso? Buenas tardes. No sé si estás interiorizado, te comento que es un tema nada que ver con lo que le pasó a Pablo Pisurro de Proyecto Suplementos, el muchacho que analiza los suplementos dietarios e inclusive alimentos tipo aceite de oliva, miel, vía laboratorio y ha descubierto muchas estafas con respecto a lo que acusan en la composición con respecto a lo que te están vendiendo los tipos, inclusive aceites de oliva que traen muy poco de oliva, mucho aceite de girasol o las creatinas que las rellenan con azúcar, algo que él ha denunciado ante ANMAT inclusive y lo único que ha logrado es que lo amenacen, se metan con su familia. Ayer o antes de ayer agarraron a su abuela de 95 años y le metieron una piña. Le han roto la puerta de la casa y el pobre muchacho nadie le está dando visibilidad al asunto. Sí. Estaría muy bueno por ahí si existiera la posibilidad de que aunque sea vos pudieses darle visibilidad al asunto. Disculpame por favor lo extenso del mensaje. Abrazo grande. No, bueno, en principio la visibilidad, esto que estuviste mencionando, yo realmente no lo conozco a esta persona, Pablo Pisurno, creo que dijiste su nombre, por eso digo, me estoy enterando del nombre en este momento, vi el video muy por arriba, no conozco su proyecto, lo que se dedica, pero me parece gravísimo si es así como lo contó, porque lo vi también el video en el que mostraba también a su abuela golpeada de una manera
sádica y decía que justamente venía este apriete del lado de los que generan estos suplementos. Me parece súper preocupante, la verdad. Súper preocupante. Me gustaría ahondarlo en otro momento, quizás. Hoy no vamos a llegar a poder hacerlo, pero sí me gustaría llamar a que todas las personas investiguen y se informen sobre el proyecto de esta persona, sobre, sobre las distintas mafias que hay también en los sectores de los suplementos o de los alimentos en sí, en las farmacéuticas, hay en todos lados, en todos los rubros. Es muy oscuro el tema, justamente. Y da para rato, como creo que dice acá el comisario, la verdad que daría para rato este tema. Pero bueno, mira, acá Lautaro, supongo que es Lautaro, Laura, no sé qué será esta persona, pero dice banenme, no te vamos a dar el gusto, querido. Acá no baneamos justamente a la gente, por lo menos porque, no sé, estás gritando como loco, pero no estás insultando a grandes rasgos. Y si te interesa que estudié, en realidad que estoy estudiando quizás, la ciencia política, y a través de ahí también un montón de áreas dentro de las humanidades, de las ciencias sociales. Así que, y también no tiene que ver tanto con lo que estudias o dónde te especializás en algún aspecto, sino también en dónde abrís vos tu mirada. Pues yo te puedo asegurar que un montón de gente que estudia ciencia política o que estudia derecho como vos estudiás, mucha gente que estudia derecho como vos estudiás, piensa como yo, de ciencia política, piensan como vos. No tiene que ver con eso, tiene que ver con la apertura de la mirada. Acá te dijo en su momento este muchacho, ¿dónde está? Gonzalo Segura, te dijo, Lau está en el primer escalón, todos pasamos por eso. Bueno, yo estoy seguro de que sí. Esa cosa que tenés ahí, como de que pensás que el conocimiento y la fe no pueden ir de la mano, me parece que no solo te falta hacer una reflexión más grande hacia tu persona, sino que te falta lo que vos me pedís a mi lectura. Así que nada, te mando un saludo grande y nada, espero que encuentres lógica, ciencia exacta, todas cosas que justamente se estudian, se trabajan y se recontratrabajan en la fe católica y en el cristianismo en general. Pero bueno, si no tenés ganas de dialogar es como hablar con la pared. Tenemos el tercer audio por casualidad y ya lo sumamos a Gaby. Es muy largo el audio. Bueno, lo dejamos en tal caso para el final, para ver si llegamos a dialogar con esa persona y ver qué es lo que nos tuvo para plantear. Vamos a hacer una pequeña barrida y lo vamos a sumar a nuestro querido Gabriel Sarti, que viene con su cruzada por el mundo, nuestro propagandista de Occidente, para defender las causas justas, justamente. Vamos. Buenas, Gaby. ¿Cómo te va? ¿Qué haces, Agus? ¿Tanto Bien. tiempo? ¿Todo bien? Bien. Estaba siguiendo el acalorado debate de última hora. Sí, te vi peleándote con la audiencia. Eso seguro suma. No. Obvio, pero es un lo que caracteriza al streaming es el poder dialogar con la audiencia y poder también discutir con la audiencia. ¿Por qué no? ¿Qué es esto? Nada. Sí, no, por supuesto. Hay que ir de frente con lo que uno piensa. Hay que ir de frente. Eso es así. Seguro. Bueno, querido, escúchame, estamos con un tema, la verdad, muy pesado, sobre todo porque no se está escuchando mucho de este tema en varios medios. Entonces requiere como mucha introducción de qué es lo que está pasando. Porque se escucha siempre que la tercera ya comenzó. ¿La tercera qué? La tercera guerra mundial. Lo decía el Papa Francisco en su momento, estamos viviendo en una tercera guerra mundial en partes. Lo dijeron tantas personas, ahora con Ucrania, con lo de Israel, va a empezar la tercera. No, que Irán y empieza la tercera guerra mundial, ahora sí con lo de Irán, y no pasó nada. Ahora, estamos en un programa en el que, viste que en la apertura de sesiones dijimos, medio que no sabemos, es como que no está pasando nada en el mundo. Pero hay algo que está pasando. O sea, en un punto
la victoria de los gordos no pasa nada, como dirían por ahí, se está viendo flaqueada por esto que vos nos vas a contar, que parece que está pasando y mucho. Lo que pasa es que no se habla tanto del tema. Claro, bueno, sí. En el mundo pasan muchas cosas, ¿no? Y por eso, hoy, más que hacer una columna para hablar de esta posible Tercera Guerra Mundial, quiero invitarlos a vos y a toda la audiencia a una suerte de aventura. No sé si sabés, en 1899 el famoso escritor Joseph Conrad escribió su novela de El corazón de las tinieblas, en donde su protagonista viaja, se adentra a las profundidades del Congo belga para rescatar ese comerciante de marfil llamado Kurtz, y en ese viaje pues se encuentra de primera mano con el horror, ¿no? Con lo que él describe con el horror, el lado más oscuro de la condición humana. Y en ese sentido quería invitarlos a repetir esa hazaña, esa aventura, en este caso no remontando el río Congo, sino el río Nilo, para viajar a las profundidades de Sudán, ¿no? País africano, y encontrarnos de nuevo, al igual que el protagonista Joseph Conrad, con el horror, ¿no? Porque en ese país, en el interior de África, uno de los países más grandes del continente y por extensión del mundo, acá lo tenemos, se los marqué, hice un lindo dibujito en Photoshop para que lo puedan ubicar en el mapa. Sí. Está ocurriendo la guerra con mayor número de desplazados y mayor número de muertos de todo el planeta del siglo XXI. O sea, lo que hemos estado hablando acá y lo que todos hemos estado viendo en Ucrania, en Gaza, entre India y Pakistán, que también lo hablamos acá, no sé, en Medio Oriente y demás, todo empalidece en comparación con lo que está ocurriendo en Sudán, que según datos oficiales, los datos oficiales en un país de los más pobres de África que lleva en guerra desde 1955, pues te imaginas que son un poco pobres, dicen que hay alrededor de 300.000 muertos y unos 12 millones de desplazados. Sin embargo, los 300.000 muertos son los confirmados. Se estima que la cifra ya ronda entre el millón o los 2 millones. Así que, de nuevo, es la guerra más destructiva, más mortífera de todo el siglo XX. ¿Qué está pasando en Sudán? Bueno, yo traje más mapitas para ilustrar. Como les dije, es un país que está en guerra desde su independencia, incluso antes. Sudán se independiza en 1956, tanto de Egipto como del Reino Unido, porque era una colonia compartida entre ambos países, pero la guerra en ese país empieza en 1955, o sea, un año antes. Se independiza en el 56 y la guerra ya había comenzado en el 55. Recordemos de quién se independiza justamente este país. Sí, del Reino Unido y de Egipto, ¿no? Sí. Bueno, han tenido idas y venidas. En el 72 la guerra se frena, pero hay un nuevo dictador en el 83 que retoma, porque Sudán antes incluía lo que hoy en día es Sudán del Sur, y había, justo hoy, estuviste hablando tanto de los musulmanes, la guerra inicial se da entre los musulmanes del norte y los cristianos del sur. Esa guerra se extiende hasta el año 2005, en donde se inicia un proceso de independencia de Sudán del Sur, que se efectiviza en el 2011, y parecía que la cosa, bueno, más o menos se había terminado. En el 2019 se le da un golpe de Estado a al-Bashir, que había sido este dictador que había gobernado Sudán, un islamista justamente, desde 1982-83, hasta que le hacen el golpe de Estado en 2019. Y lo meten preso no por haber matado a un montón de personas ni nada, sino por ahorrar en moneda extranjera, lo cual es África. Con lo cual las historias que vamos a ver acá son una más loca que la otra. Te hago un paréntesis, porque acá, por ejemplo, hay un comentario que te dice, es una guerra civil, tampoco implica que haya que vaya a complicarla a otros países y sea tan peligrosa. Qué exagerado, viejo. ¿Qué le respondes a este comentario? Es cierto, sí. Y acá decir que hay una cosa que no he mencionado, y es que en esta guerra civil, a diferencia de otras, primero es una guerra con un montón de muertos, sumamente desquiciada, como todos los conflictos en África, pero a diferencia de
en otros países, como lo fue en Ruanda, la guerra civil en el Congo, demás, está involucrado medio mundo. O sea, está Irán, está Arabia Saudita, está Rusia, están todos los vecinos de Sudán, o sea, está Egipto, está Eritrea, está Chad, está Libia, están todos esos países, pero además, y acá es una lucha entre dos potencias regionales por el control de este país y sobre todo por sus costas. Sudán, como ahí se ve en el mapita, su costa da al Mar Rojo, que es una de las principales vías de comercio global del mundo, por donde pasa alrededor del 10% del comercio global, y quien controle las costas de este mar, pues de alguna manera controla el comercio global, o por lo menos el 10%, con lo cual puede además alterar un montón los precios de los hidrocarburos. O sea, cuando se cierra el Mar Rojo, el precio de la gasolina salta en todo el mundo, digamos. Entonces, controlar Sudán no es simplemente una guerra civil que está ocurriendo allá donde juegas perder el punto, sino que es una guerra que nos influye de manera directa a todos. Y en ese sentido, hay dos grandes potencias, que más adelante lo voy a revelar, que se están peleando y son quienes están empujando todo este conflicto a que crezca de una manera enorme. Y que curiosamente no son actores ni los principales que nos podemos imaginar, como es Estados Unidos o China, o Rusia y alguna nación europea, sino que son otros. Por eso es relevante, y además, insisto, está todo el mundo involucrado, todos los países que mencioné antes. Tenés a China vendiendo armas a todos los actores. O sea, acá había un comentario que dice, interesante el armamento que usan, encontraron un antiaéreo chino, por ejemplo. Han encontrado antiaéreos chinos. Hay batallones colombianos peleando en Sudán, o sea, para que tomemos dimensión de nuevo, que está todo el mundo involucrado en esto. Pero bueno, les decía, ¿no? En el 2019 se saca el dictador que había estado gobernando en este país y se inicia una transición democrática que se ve trunca en el 2021 cuando las Fuerzas Armadas hacen un nuevo golpe de Estado para desmembrar ese gobierno de transición. Ahora hay una particularidad con Sudán que es muy propia de África, ¿no? Que están las Fuerzas Armadas, pero además hay una milicia unas fuerzas paramilitares que estaban con el dictador, que son las fuerzas de respuesta rápida, que son tan poderosas como el ejército. En el 2021 se inicia un proceso para integrar a esas fuerzas de acción rápida, que son las fuerzas paramilitares que había creado el dictador al-Bashir a partir de los 2000, pero en el 2023 eso vuela por los aires y da inicio a lo que es la tercera guerra civil sudanesa, que es en la que nos encontramos, ¿no? Y acá es donde... Por lo menos por lo menos esa tercera ya podemos decir, sí, esto sí comenzó. La otra está por verse, digamos. Claro, pero acá es donde ocurre lo interesante, porque a diferencia de la primera y la segunda, acá se mete todo el mundo. ¿Y quién es el primer actor que se mete y es uno de los actores claves? Es los Emiratos Árabes Unidos, gobernado, y acá tengo el nombre, lo tengo anotado porque no, sí que no me lo acuerdo, Mohammed bin Zayed Al Nahyan, es el emir de Abu Dhabi. No, nosotros, cuando pensamos en Emiratos Árabes Unidos, sobre todo pensamos en Dubái, Abu Dhabi, la Isla de la Palmera, el hotel de acá, este señor. Pensamos en los Instagramers que van para allá y demás. Pero este señor que tenemos acá en pantalla, desde hace años está trabajando en controlar justamente los principales puertos y vías de acceso del Mar Rojo. De nuevo, el Mar Rojo... por el Mar Rojo pasa el 10% de todo el comercio global y además una enorme cantidad del comercio de hidrocarburos, con lo cual quien controla el Mar Rojo controla los hidrocarburos y quien controla los hidrocarburos controla a todo el mundo, incluido Estados Unidos, aunque Estados Unidos sea independiente en hidrocarburos. Este señor viene invirtiendo en un montón de puertos en la zona y fue el primero que se empezó a meter en esta guerra, financiando no al gobierno nacional, sino a los rebeldes, a estas fuerzas de acción rápida. Rápidamente aparece el segundo gran actor, de quien ya hemos hablado en esta columna, que no es otro que Erdogan, el presidente de Turquía.
Estamos todos, Hablamos estamos de- realmente todos, como dijiste vos. Está todo el mundo. Ya hemos hablado del neo-otomanismo que este líder turco pues, está promoviendo en Medio Oriente, en los Balcanes y demás, para reinstaurar influencia. Y bueno, viendo este conflicto abierto en el 2023, dijo, esta es la mía, me lanzo acá, y empezó a financiar, ya que el Emiratos Árabes Unidos estaba financiando a los rebeldes, él empezó a financiar al gobierno, ¿no? Y bueno, y desde entonces hemos tenido, de nuevo, Wagner financiaba a unos, pero ahora después de que matan a Prigozhin y estatizan Wagner, el gobierno ruso empieza a apoyar a otros, originalmente apoyaron a los rebeldes y después pasaron a apoyar al gobierno nacional. Y acá hay una particularidad, y es que Sudán es uno de los principales productores de oro del mundo, y por eso hay tantos actores, además de estar en contacto con el Mar Rojo, que quieren y que participan, que se meten en esta guerra, porque tanto los rebeldes como el gobierno nacional pueden pagar directamente en oro. Y eso a día de hoy es fundamental, ¿no? O sea, fíjate, vos vas a Dubái, vas a Abu Dhabi, y es uno de los principales mercados de joyas y de oro. ¿De dónde vienen esas joyas y sobre todo ese oro? De esta guerra que está ocurriendo en Sudán, que están financiando para obtener ese oro. Rusia necesita evitar las sanciones occidentales, salir del mercado financiero y pagar con metálico no sé, los productos que compra China, a Irán y demás. ¿De dónde obtiene su oro? Bueno, entra en esta guerra para obtener su oro. China aprovecha y vende todo el armamento y de paso lo prueba. De nuevo tenés batallones como los Lobos del Desierto, que son mercenarios colombianos peleando en Sudán. Y todo esto sale a la palestra porque hace 2 semanas se tomó la capital de la región de Darfur, que es justamente la región que controla el grueso de los minerales de este país, y se pasó por cuchillo a, si mal no recuerdo los números, unas 5.000 personas en un solo día. Y bueno, y las imágenes inundaron Twitter por arriba y por abajo, ¿no? Entonces, de nuevo, es un conflicto localizado en África, como tantos que hemos visto, pero tiene una particularidad que da cuenta del mundo en el que vivimos, y por eso lo traje hoy acá. Y es lo siguiente, ¿no? Nosotros seguimos a veces operando en esta idea de que vivimos en un mundo bipolar, ¿no? Estados Unidos versus China, ¿no? Y entonces, o estás de un lado o estás del otro. Y lo que se vuelve cada vez más evidente es que esa bipolaridad ha desaparecido, y lo que tenemos es, tanta gente ha dicho, es un mundo multipolar en donde tenés un montón de potencias regionales, de segundo orden y demás, peleando incluso a espaldas de las principales potencias, porque si vos te fijas en este conflicto, no hay ninguna potencia global. Occidental. No tenés Estados Unidos, no tenés a la Unión Europea, no está Francia. No hay Francia, claro. No tenés a nadie. Y quizá por eso, ya para retomar temas que hemos hablado en el pasado, quizá precisamente por esa falta de potencias occidentales, es que en estos días no tenemos ninguna flotilla zarpando de Barcelona o algún puerto cool en dirección a Jartum para llevar alimentos con Gaza o una Barbie Sudán a la cabeza. Claro, a nadie le importa cuando hay miles y millones de muertos, pero cuando son a manos de o terroristas islámicos en África, como el caso de Boko Haram en Nigeria, o como es en este caso, cuando también se están matando entre distintas facciones financiados con distintos gobiernos, pero todos son del lado correcto, parece ser, según quienes tienen el dedito acusador muy fácil para señalar a los países occidentales, en donde que no terminan, digamos, siendo los principales promotores de este tipo de asesinatos, de masacres y demás. Es un mundo mucho más complejo que la simplicidad que quieren traer a veces muchas personas. Sí, sin lugar a dudas. Y lo que demuestra esto es que tenemos un mundo en donde tenemos un montón de centros, un montón de polos, y que eso, lejos de llevarnos una mayor estabilidad, pues por lo visto está llevando mucho más conflicto y mucho más
tensión geopolítica de la que tal vez había durante la Guerra Fría, ¿no? Donde tenías dos polos como muy claros. O sea, está la Unión Soviética y Estados Unidos enfrentados. Este mundo multipolar con un montón de facciones. Podés tener a Turquía y Emiratos Árabes Unidos peleándose en Sudán para controlar una salida al Mar Rojo, pero además con Libia metido y con armas chinas. O sea, es mercenarios de Sudamérica. Entonces es un mundo mucho más, es más como un rompecabezas, es más, necesitan mayor tiempo de lectura para poder entenderlo, ¿no? Porque no es una cosa de blanco y negro. Te traigo un punto que dicen acá en los comentarios y que creo que es interesante para destrabar el por qué decís lo de la tercera ya comenzó. Pues dice, no hay ningún país de la OTAN metido en esa guerra civil, por lo tanto, insisto, no va a pasar más allá, dice Javier García. Creo, y adelantándome a lo que vos podés llegar a decir, no tiene nada que ver, porque así es como han comenzado otras de las guerras. Digamos, de hecho, las dos grandes guerras no necesariamente siempre tenían, si vos pensás, no sé, Estados Unidos, tiene que estar metido Estados Unidos en una guerra para que sea una gran guerra, para que sea una tercera guerra mundial. No, se puede meter después, a la postre. No, sí, a ver, el título es un juego que, bueno, por lo visto no lo hice lo suficientemente explícito como para que se entendiera. Digo que es una guerra mundial porque está metido todo el mundo. Sí. En ese sentido lo planteo, no lo traigo acá tipo fearmongering para asustarlos, ¿no? Nucleares. Cómprense un búnker. No, lo de Sudán yo no creo, o sea, ya que vaya a convertirse en una lucha, no sé, bombardeos en Argentina por las fuerzas sudanesas. No digo eso. Pero sí el hecho de que tenés a un montón de actores con soldados, armamento, dinero y recursos metidos acá y peleándose entre ellos. De nuevo, repito, tenés a Irán, Arabia Saudita, los Emiratos Árabes Unidos, Rusia, Ucrania. Se han visto soldados ucranianos peleando y colaborando con el ejército sudanés para... ¿cómo se llama? Para enfrentar a las milicias de las Fuerzas de Acción Rápida apoyadas en su momento por Wagner. Repito, hay soldados colombianos. Entonces está metido todo el mundo y en ese sentido se puede decir, si se estira un poco el chicle, que es una guerra mundial a todo el mundo. Sí, y aparte muestra esto que vos decías de las guerras actuales, mostrando que no tienen que ser una cosa centralizada, que tiene que estar la OTAN sí o sí, que justamente pueden haber conflictos muy complicados, muy complejos, justamente en su dinámica, con actores que no son los tradicionales que uno espera. Uno dice, tiene que estar los que mencionábamos ya antes, Francia, Inglaterra, Estados Unidos, pero no están. Y dice, bueno, qué interesante. Claro, creo que eso es lo más interesante, ¿no? Sí. O sea, que de repente tenés conflictos enormes, pero realmente enormes, con actores que no son los tradicionales que uno, Estados Unidos, China, ¿no? Sino que de repente, precisamente por este mundo multipolar. O sea, Gaby, ya no controlan el 100% de todo. Así que bueno, nada, eso. Gaby, excelente columna. Vamos a irnos ahora con Franquito y vamos a ir con un tema muy interesante, comunismo europeo y peronismo yanqui. Cosa que también a veces hablamos nosotros, pero nos va a tocar esta vez analizarlos en el área más, digamos, económica, en la querida Timba Real, con nuestro lobito del Merval. ¿Tenés alguna pregunta para dejarle, viendo así como a grandes rasgos esta temática? Muy por afuera, muy por afuera. El comunismo europeo, bueno, el comunismo nace en Europa y nace precisamente en Europa occidental, con lo cual el comunismo es europeo. O sea, Karl Marx es alemán y escribe su libro en Inglaterra, viendo la revolución industrial que ocurría allí. Así que si hay algo que es europeo, es el comunismo. Pero pregunta, no sé, ¿en qué acción de España hay que invertir? No sé. ¿Dónde poner los ahorros? ¿Cómo nos cuidamos, básicamente? ¿Cómo nos cuidamos? Dale, Gaby, te amo, dice Franquito acá abajo. Bueno.
Te mandamos un saludo enorme. Nos vemos el martes que viene con más de El Propagandista de Occidente, de la cruzada por el mundo. Y bueno, capaz que tratamos algunos de estos temas de la guerra espiritual. No sé, estamos en los últimos programas del año. Hay que pensar. Seguro. Bueno, seguro. Nos vemos. Hello. Hemos vuelto. Estamos aquí y en momentos nada más, en menos de lo que pestañen, se van a encontrar con el Lobito del Merval, que se va a sumar con nosotros para esto que titulamos de esta manera: comunismo europeo y peronismo yanqui. Vamos a ver de qué estamos hablando. Vamos a ver un poquito mientras los mensajes, porque la verdad que hay demasiadas cosas acá. Te das cuenta del poder mediático que parece tiene mucha afinidad a la izquierda, pero estos donde ya está la izquierda involucrada no dicen nada, totalmente. La guerra nuclear es una etapa de la guerra mundial, la última, o puede darse de forma aislada, dice Ricardo Tierra Hogar. Pero sí, seguramente el fantasma de la guerra nuclear es uno que se agita desde que existe la bomba atómica, las armas nucleares, y se seguirá agitando hasta que la humanidad termine de existir, porque el día que realmente haya una guerra nuclear dejaremos de existir. O existirán algunos que otros por ahí perdidos y viviremos una especie de realidad parecida a Fallout, el juego, el famoso juego. Bueno, parece que se fue definitivamente Lau, se fue domado por el último comentario, el que le hice yo. Si sos un repetidor de textos, no sos un pensador, tus títulos tienen el mismo valor que el excremento, porque la realidad es que es así. Lo lamentamos, Lau, por tu incapacidad de ver la realidad. ¿Está Franquito para sumarlo? Perfecto. Así podemos hablar de estos temas súper interesantes para desgranar un poquito de la realidad actual. A ver. Buenas. ¿Cómo dicen que les va? Muy bien. Hoy estuviste con mucha energía. ¿Qué pasó? Tenía un ratito y estaba interesante el chat. Te quedaste. Un saludo grande a Ever, que siempre está. Y así vamos a hacer la conferencia como prometí. Tiene el primer asiento en la primera fila y capaz que lo hacemos subir al escenario. Que es la primera pregunta del público pasar. Seguramente. Pero bueno, traemos este tema que Gaby, bueno, lo agarramos de sorpresa, pobre. Pero para hacerle no una corrección a Gaby, pero sí para añadir algo. A ver. Dice: el comunismo nació en Europa. El marxismo nació en Europa. Hay una trilogía de libros muy buena que a quien le guste, sobre todo la historia económica, se la recomiendo fervientemente, que es Los enemigos del comercio, de Antonio Escotado, donde, bueno, desgrana un poco todas las actitudes anticomerciales que se han tenido a lo largo de la historia humana. Y hay un comunismo que nace incluso... Hay un precomunismo hablando en... ¿cómo es la sociedad de Gladiador? Se me fue la ¿Los palabra. espartanos? Bueno, los espartanos no tenían propiedad privada, nacían como siervos del Estado. El Estado era un consejo de sabios que decidía quién vivía, quién moría, básicamente las mujeres a la cocina y los hombres a la guerra, a servir al Estado. Entonces, hay toda una historia del comunismo pre-Marx que también es muy interesante, más allá de que hoy el comunismo la rama filosófica que se impuso en la historia fue el marxismo, por lo menos en estos últimos 100 años. Bueno, pero eso es lo interesante quizás, porque alguno incluso escucharía lo que vos decís, o mejor dicho, lo que traes a colación de los libros de Escotado, que justamente uno diría, pero entonces, Esparta podrá tener medidas de concentración del poder o de concentración de la riqueza, pero no podemos llamar a todo comunismo. ¿Por qué hablamos de que puede existir hoy en día, aún sin que tengan esa cosa de no tienen la marcha soviética, no tienen a la internacional socialista quizás, pero podemos hablar de comunismo europeo, podemos hablar de medidas comunistas de la Unión Europea, de Ursula von der Leyen como comunista? ¿Por qué le decimos comunista a Larreta? ¿Por qué le decimos comunista a tantas cosas que a priori mucha gente dice son parte de la sociedad democrática, liberal, occidentalizada, pero que uno rasga un poquito más y dice, esto va hacia este camino o algo por el estilo?
Bueno, hay una, a ver, como todo, increíblemente hay que aclararlo porque siempre hay alguno medio despistado. No es que hablamos exactamente de comunismo, no es que directamente todo aquel que no vote Milei o no procese el liberalismo anarquista es directamente comunista. No es Stalin, o sea, no es que están todos a la izquierda de Stalin o de Lenin, pero sí hay una realidad. Lo que se ve últimamente depende hasta dónde lo traces. Puedes hablar de los últimos 10, 20 años. Es una Europa que prioriza muchísimo la intervención estatal y sobre todo, bueno, si querés, mencionamos por qué empezamos a tocar este tema, por qué lo vamos a hablar, que es el euro digital, que es algo que se viene hablando ya hace años, creo que incluso antes de la pandemia. La idea de empezar a proponer un euro digital. Y bueno, nos viene justo al pelo, ¿no? Lo de Álvarez Agis ayer, esto de... Sí. Que parece que no tiene nada que ver, pero todo viene como un discurso medianamente alineado, o por lo menos con una misma lógica. No quiero decir que Álvarez Agis habla con Lagarde sobre el euro digital y cómo traerlo a la Argentina, no. Pero sí hay una lógica de, bueno, el dinero en efectivo es medio el punto débil del Estado porque el dinero en efectivo es poco trazable. Es decir, vos sacás tu billete del cajero y más allá del número de serie, es muy difícil saber qué haces o qué dejas de hacer con ese dinero, entonces es mucho más factible las economías en negro, como es acá en el caso de Argentina, o en los casos europeos, que sea más difícil encontrar ese dinero. Entonces, lo que medio se propone con el euro digital, más allá de no, bueno, estamos avanzando en la tecnología, el siglo XXI, y esta idea, que veo que se impone mucho, con esta idea de modernismo, que uno no la niega, uno cree que la tecnología, o cree que en el progresismo en el buen sentido, es decir, bueno, que la tecnología acompañe un progreso y que ese progreso traiga un montón de beneficios. A veces, cuando se impulsa desde ciertos sectores, se vende esa máscara de, bueno, lo que estamos haciendo es impulsar el progreso, pero bien a lo caballo de Troya, por detrás están intentando lo que se ve muchas veces, que es el control, que es un control estatal más férreo o que el Estado tenga más lugares a donde llegar para el control, que muchas veces es justamente lo contrario para lo que se crea la tecnología, o si querés poner el ejemplo de Bitcoin, desde que explotó la idea de Bitcoin y las criptomonedas, medio que todos los CETES dijeron, bueno, vamos a ver cómo implementamos nuestra criptomoneda, y la verdad que las criptos se crearon en un primer momento justamente para evitar el sistema bancario central y para salir un poco de lo que hablábamos en el chat hace un rato de la moneda fiat, que tanto daño le ha hecho a la sociedad. Quizás lo podemos ahondar en otro momento, pero ¿a qué nos referimos cuando hablamos de las monedas fiat? Fiat es el término que se usa para dinero fiduciario, es decir, para el dinero que se imprime desde el Estado sin un respaldo. A ver, si querés hacer un recuento rápido, vos hasta la Primera Guerra Mundial más o menos, siempre los sistemas monetarios de los países estaban respaldados por alguna materia prima. Normalmente el oro, la plata, el cobre. Tenías varios sistemas monetarios que interactuaban entre sí en un mismo estado. Bueno, no eran. Eso que vos decís de varios sistemas monetarios interactuando entre sí es cuando uno habla de cajas de conversión o cuando habla de competencia de monedas y de sistemas de solvencia para esas monedas. O sea, vos tenías eso. Es que, a ver, uno tiene que entender que la moneda como instrumento es un instrumento privado, no es un instrumento público, que después monopoliza el Estado a lo largo de la historia, sobre todo a partir del siglo XX, pero que antes nació como un sistema privado, si querés irnos bien atrás, en el Renacimiento, un poco de lo que hablabas, con los Medici, con esta idea de los banqueros de Florencia, y también el sistema bancario holandés, que está medio olvidado por la historia, pero el desarrollo de las colonias, ¿no? de las sociedades holandesas hacia el siglo XV, siglo XVI, fue muy importante para el comienzo del capitalismo, o del sistema como hoy lo conocemos. Entonces, lo que uno tiene que entender es que el sistema monetario nace como un instrumento privado de comercio, es decir, en vez de transportar el oro, que era poco cómodo, vos creabas un papelito que decía esto vale por 10 monedas de oro y lo ibas transportando y te ibas a una sucursal bancaria en otra ciudad del mismo banco donde vos tenías depositada las 10 monedas, entonces con eso pagabas. Y eso fue a través del tiempo generando confianza entre, bueno, si vos me das un papelito del banco A, sé que tiene varias sucursales, sé que tiene respaldo, lo acepto. Y los que tenían poco respaldo no se aceptaban. Entonces, a lo que voy es, el sistema monetario nace como una iniciativa privada que después monopoliza el Estado a partir del siglo XX más o menos con la creación de bancos centrales. Es más, durante mucho tiempo, 1800, 1700, convivían la moneda privada con una moneda pública, como pasó con el Banco de Inglaterra, como pasaba con los bancos de Ámsterdam. De vuelta, fue todo un sistema que hoy lo conocemos como un monopolio estatal, pero que en la historia ha sido o
convivencia privada estatal o directamente privado. Entonces, terminar, o esta idea de, volviendo a lo que íbamos para no ir por la rama, la idea de terminar con el sistema fiat o escapar del sistema fiat, que es que el Estado imprima la moneda sin un respaldo, como se hacía hasta 1914, cuando se sale del patrón oro para poder emitir, para poder financiar los gastos militares de la Primera Guerra Mundial, el Bitcoin empieza a ser como, bueno, salgamos de este sistema porque es poco práctico, porque nos esclaviza a estar atados al dinero que imprime el Estado, que cuando quiere devalúa, que cuando quiere se le descontrola la inflación para poder bancar sus gastos, y se crea el Bitcoin como una manera de escapar, como descentralizar las finanzas, que es el término que más se utiliza. Son finanzas descentralizadas, no tiene un ente central, sino que todos de manera conjunta, como un mercado, interactúan para que esa moneda tenga valor. Entonces, esto del euro digital, queriendo decir, bueno, queremos ser como el Bitcoin, queremos ser la tecnología que lleve adelante las transacciones, facilitarle la vida a la gente, que no niego que pueda tener su punto bueno para la sociedad o para el comercio europeo, también muchas veces viene atrás, sobre todo con gobiernos más aliados con las ideas de izquierda, con la idea de, bueno, si yo implemento el euro digital, empiezo a tener mucho más control de las finanzas de mi población o del movimiento de dinero que hace la población. Por lo tanto, es más difícil escapar de impuestos, de regulaciones. Como por ejemplo, y volviendo a lo que habíamos planteado al principio, lo que planteaba Álvarez Agés, que la idea de, para blanquear la economía hay que ponerle un impuesto al dinero efectivo, lo cual es delirante, es totalmente delirante. Por más que lo quieran pintar, no, bueno, pero en realidad quiere sacar el impuesto al cheque y con eso compensás. Es delirante, la verdad que si fue un ejemplo para tratar de blanquear la economía, le pifió fuerte. Nunca pensar en incentivos, siempre pensar en una forma de castigar a las personas, aparte también parte de la mentalidad comunista que tiene esta gente, porque eso es lo que yo creo que uno también señala cuando habla de esta persona, porque uno piensa, bueno, el libro Camino de Servidumbre, que habla de distintas formas de llegar, terminan llegando esas distintas formas hacia el comunismo, por más de que se pinten de que no, somos una socialdemocracia, somos socialistas democráticos, somos... Bueno, sí, también el que se suicida eligió matarse, pero termina derivando igualmente a la muerte, es decir, al comunismo. Entonces tienen una mentalidad bastante destructiva, digamos. Álvarez Agés es una de las personas más peligrosas, que diría en materia económica, de la Argentina, sobre todo porque es uno de los que mejor puede llegar a pintar cierta cara, porque ese tipo de planteo que está haciendo, a alguien de la Unión Europea le puede gustar mucho. Le puede gustar bastante. No tengo ningún tipo de Entonces es peligroso, porque es un tipo que puede negociar con ciertos sectores financieros y ciertos sectores políticos, sobre todo financieros, del Banco de Europa, digamos, de distintas de esas entidades, porque les gusta la agenda que quieren imponer, porque están en la misma sintonía. Pero totalmente, a ver, hablabas un poco de esto de no dar incentivos. Yo creo que, a ver, es un incentivo, pero el contrario a lo que nos gustaría a nosotros. Creo que es un incentivo negativo a decir, primero que me parece delirante decir, bueno, voy al banco a sacar 1.000 pesos y me dan 900. Esa idea para mí es delirante. Tu plata no es tu plata. Totalmente. Verte descarado, creo que sería inaplicable porque la gente se daría cuenta que le están choreando. O sea, creo que es la manera más visible de que te están robando con los impuestos. Sí. Más allá que después digan, no, los impuestos no son un robo, sí, son un robo. Pero bueno, es una discusión para otro momento. Más allá de eso, uno tiene que volviendo a aquí de la cuestión de, al que más perjudicás con esto es a las pymes, que creo que es lo que más venimos resaltando en los últimos programas. Fíjense cómo estas ideas de, a ver, ¿quién es el que más se evade? Y volvemos a lo que te vengo planteando hace 2-3 programas seguidos. Este tipo de regulaciones, este tipo de impuestos no castiga a las grandes fortunas, no castiga a las grandes empresas. No. Cualquiera que más o menos conozca cómo funciona una organización grande, o sea multinacional, o sea una pyme nacional muy grande, se da cuenta que no son los que más manejan efectivo, que no son los que están al día viendo cómo pagan. No, ese es el pequeño emprendedor, es la pequeña empresa de 5 o 10 personas que es el que a veces necesita sacar efectivo para evadir impuestos. Y sí, y de vuelta volvemos a caer muchas veces en la misma discusión que tenemos todos los programas. Y sí, caen en la evasión de impuestos porque te pasaste de la curva del Laffer, entonces la gente para producir de una manera medianamente rentable y que les sirva el negocio, tiene que evitar ciertos impuestos. Entonces, para eso usa el dinero efectivo. Si vos atacás
a quien más usa el efectivo, no estás atacando a Coca-Cola, no estás atacando a Cargill, no estás atacando Unilever, a Microsoft, a Google, no estás atacando a ellos. Ellos hacen todo por transferencia bancaria, te hacen factura por todo. Sí. Ellos, la verdad que esa medida les chuparía un huevo y la mitad del otro. El que estás atacando es al ferretero, es al contratista que va a tu casa a arreglarte un caño, es a la pequeña empresa que a veces tiene que recurrir al efectivo, no porque quiera, porque si no requiere el efectivo, usted tiene que blanquear todo lo que factura, y si blanquea todo lo que factura, el negocio no le sirve. Y no es que, bueno, si dicen, bueno, si no le sirve, que cierre otra cosa. No es así de fácil, no es cuestión de, bueno, cierre, mañana se pone a programar. Porque tiene toda una curva de aprendizaje y eso no le sirve. Seguramente es que una familia no coma. Es seguramente que un chico que hoy la está pasando medio mal, la termine de pasar mal. Son indigentes nuevos y es gente en la pobreza. Entonces uno tiene que entender que correr al Estado para que las pequeñas empresas puedan empezar a crecer, que esto de vuelta parece que haces este clip y lo pones en todos los programas y en todos los programas queda bien, queda coherente, porque es lo que hablamos todos los programas y es lo que necesita la economía argentina, sacar impuestos. Es que es el meollo de la cuestión. Es el meollo de la cuestión económica. Ver cómo la voracidad de los estatistas, porque pueden haber políticos, pero son políticos estatistas, y pueden no ser políticos, pueden ser economistas, pueden ser personas de comisiones, de bancos internacionales, lo que sea, y tienen una mentalidad estatista. Los estatistas promueven el avance del Estado por sobre los agentes privados. Y ergo, la destrucción del capital, la destrucción de la fuente generadora de todo, de ellos, de lo que después ellos comen, de lo que comen todos los burócratas y todos los tipos como Agis y toda esta gente. Pero aparte también genera esto, hablando de comunismo, que esa centralización económica también genera una centralización política, porque con eso vos podés levantar la perillita, ceros, unos y ceros, y ver a quién le dejás que pueda sacar la plata, a quién no, también en base a su comportamiento político o social. Pasó en Canadá cuando hicieron las protestas contra Trudeau en la pandemia, me acuerdo que les congelaban las cuentas. A los camioneros, en la famosa guerra de los camioneros con Trudeau, sí. Era una locura. O sea, eso también es, cuando uno habla de comunismo es también por eso, porque es una medida completamente autoritaria. Ya lo están haciendo, de hecho, en Europa están queriendo ahora promover la ley esta, justamente avanzando, acelerando para el euro digital, de tope de 10.000 euros por transacción en efectivo. Una locura. Es que, sí, es de vuelta, es dejar avanzar al Estado en cosas que parecen pequeñas, que en realidad sí, si querés, yendo al key, son pequeñas, pero cuando vos vas sumando las pequeñas cosas, de la nada se te hace una maraña grande, que es por ejemplo lo que pasa hoy en Argentina. Vos decís, bueno, ¿qué tiene que hacer Argentina para crecer? Y tiene que ir empezando a cortar pequeñas cosas. Bueno, pero con las pequeñas cosas, muchas de las críticas que se le hacen a Milei, pero Milei esto no lo sacó, esto tampoco, no, pero sacó un montón de cosas. Entonces vos empezás a ver pequeñas cosas acá, pequeñas cosas allá, y es una maraña increíble lo que tenés que ir sacando. Y si querés, mirándolo desde el lado contrario, de atrás para adelante, todo lo que se fue construyendo en tamaño estatal para que hoy tengas la maraña que hoy tenés. Y si querés un dato bastante revelador, es más de historia, que sería más una timba real, más histórica que una actual, pero bueno, historia creo que económica. el caso amerita. Todas estas ideas comunistas, o si quieres sacarle el mote comunista para salir un poco el chiste, todas estas ideas del Estado más presente y demás son siempre ideas que vienen de lugares clase media acomodada. Y si querés, yendo a la historia firme del comunismo o del marxismo, todos los que profesaron el marxismo no eran gente clase baja que fue creciendo. La verdad que casi todo, no quiero englobar a todos porque capaz me nombran un personaje que no conozco y tengo que pedir disculpas, pero vos ves bueno, Marx vivía de Engels, que era el hijo de uno de los capitalistas más grandes del Liverpool. No hay nunca que pedir disculpas contra los comunistas, primer punto. Segundo punto, son la mayoría unos chetos con culpa, hijos de remil puta, porque no tienen nada mejor que hacer con su vida que romperle las pelotas a los demás. En vez de donar su plata, sus herencias, sus fortunas, se ponen a utilizar todo ese capital para financiar sus proyectos comunistas con los que quieren sacarle la plata a los demás. O sea, utilizan la herencia de papi para quejarse de los beneficios que les dio papi y para sacarle la plata a todos los demás que tienen mucha menos plata que ellos. Así que por eso digo que son reverendos hijos de puta los mayores referentes de la izquierda, que siempre son los más chetitos con culpa. Pero hablando del caso Yankee, porque también dijimos ese caso, me parece interesante. Peronismo, porque digo, no es lo mismo que comunismo, estamos hablando de peronismo, estamos hablando de
justicia social, estamos hablando de proteccionismo económico, estamos hablando de... ¿De qué estamos hablando? Porque tiene muchas aristas el peronismo, si lo aplicamos encima, que ahora se tiran, Scott Bessent, el secretario del Tesoro, dice American Peronism, le dice a Elizabeth Warren, le dice Don't Cry for Me, Massachusetts, y a tantos otros viejos gagás del Partido Demócrata Yankee también. Y también algunos dicen, no, pero Trump es peronista. Guillermo Moreno lo dice, Cristina Fernández lo dice. Los peronistas vienen y reivindican, sí, con Trump, vamos con Trump, estaríamos con Trump nosotros si estuviera en Argentina. ¿Cuál es la verdad con esto también? No sé si tengo la verdad, si tengo mi análisis. Primero, y esto lo hablé hace no mucho, lo hablé el lunes después de las elecciones de la provincia de Buenos Aires, donde gana el Frente Patria. Lo hablé con un amigo que está viendo en Estados Unidos, le mando un abrazo grande a Emel, que está viendo en Texas, y me preguntó, che, ¿pero qué onda el peronismo? ¿Qué es el peronismo? ¿Es de izquierda, es de derecha? Y yo le digo, es un mundo aparte. El peronismo es y no es. El peronismo es muy difícil catalogarlo, depende de cuál agarres, si el del 45 al 51, si el del 51 al 55, si el de la vuelta de los montoneros, si el de ahora con el kirchnerismo, si el de Menem, si el de Biondini, si el de quién. O sea, tenés peronismo para todos los gustos. Es un menor a carta el peronismo. Si vamos a la pregunta concreta de ¿Trump es peronista? Ahora, yo creo que Trump no sabe que económicamente las medidas que está tomando, que son más parecidas a lo que proponía el peronismo de industria nacional, aranceles, cuidar nuestra industria y bla, 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 poner impuestos acá, impuestos allá, son más una medida política que una medida económica. Yo entiendo que Trump sabe las implicancias económicas que tienen sus medidas, pero pondera más la idea de, bueno, protejamos nuestra industria, no en el sentido de tengamos una industria fuerte y que, no en el sentido de que MAGA sea, bueno, todo como dijimos en abril cuando fue el Liberation Day, no es los recuerdos de Disney los vamos a producir en Texas o en California. Claro. No es esa idea, sino, bueno, que la industria americana no pierda competitividad con la industria china, porque si Estados Unidos sigue manteniéndose en base a China, China cuando tenga ganas te corta el suministro y se cae la economía estadounidense, que en parte tiene su lógica desde el lado político, desde el lado económico. Si vos lo ves desde el objetivo de, che, ¿te conviene o no? Y no te conviene encarecer los productos porque la población tiene menos poder adquisitivo con su dinero, porque los sueldos valen menos, porque te van a subir los precios, todo lo que ya sabemos que produce cerrar la economía, porque lo vivimos en Argentina. Porque en eso sí podemos dar clase, cualquier argentino puede dar cátedra de lo que se vive con la idea de sustitución de importaciones. Sí. Lo tenemos clarísimo. Nuestro modelo de sustitución de importaciones de 70 años no funciona y lo sabe el mundo entero aparte. Boludo, lo sabe también. Es deprimente, y también para ir a la otra parte también del peronismo yanqui, digo, los demócratas, digo, es deprimente que de repente ves videos en los que hablan del comunismo mal. No sé, el otro día me crucé uno de Oppenheimer, de la película Oppenheimer, y que hablaban de en contra del comunismo, en la época del macartismo, persiguiendo a los del Partido Comunista, bla, 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 pero que algunos en los comentarios decían, ¿y por qué perseguían tanto a los del Partido Comunista? ¿Por qué tanto miedo con el comunismo o el socialismo? Tiene mucha propaganda, todo esto, no sé qué. Y yo me puse ahí a discutir con algunos, pero es una cosa re deprimente ver cómo ellos no tienen ni idea, porque como nunca lo tuvieron que vivir realmente, hoy en día están entregadísimos, dicen, sí, que venga, Mamdani, Lenin, la concha de todos, una cosa de locos. Sí. Esto ya como opinión personal, creo que la batalla que se quiso dar contra el comunismo la perdió completamente la oposición ideológica. Creo que realzó mucho más al comunismo de lo que podría haber sido si no se hubiese combatido las ideas con las armas. Creo que eso también es una autocrítica que tiene que hacer todo aquel que se declare no comunista o anticomunista, que a mí me parece una barbaridad plantearte como que tu ideología sea anti algo. Pero bueno, entiendo que hay gente que lo hace y se plantea como anticomunista. Creo que el gran error que tuvieron es combatir las ideas con las armas, así como en su momento muchas de las grandes revoluciones surgieron por ahí, gente que tenía ideas que está claro que están mal, que están equivocadas, que no responden a la lógica económica, pero no las tenés que combatir con balas, porque lo que haces es levantarlos, crear mártires. Fuera de eso, hoy en Estados Unidos vos tenés, creo yo, una corriente dentro del Partido Republicano que defiende esta idea de Trump, de vuelta, no desde la visión económica, sino desde la visión política de creemos una América grande, no porque creamos que nos vamos a desarrollar económicamente con estas políticas, que de vuelta no creo que Trump lo crea, creo que hace estas políticas para frenar a China más que para hacer crecer a Estados Unidos.
Que sí, obviamente, si vos las analizás, pones aranceles a las importaciones, prohibís ciertas exportaciones, como por ejemplo los semiconductores a China, o hablás con las empresas para que ciertos productos no se los vendan directamente, o sea, este último semiconductor a Nvidia y a AMD les ha dicho no se los vendas a China, vos le podés vender a China con tal sobreprecio y no le podés vender la última tecnología. Que eso es intervencionismo puro y duro. Trump lo hace porque cree que así va a desarrollar la industria americana y va a volver a ser la primera potencia. No, lo hace porque no quiere que China se desarrolle, porque entiende que si China se desarrolle es su enemigo político. Que vuelta, esa es una discusión en la cual yo tanto no me meto porque no me dedico a la política, esa es tu área de expertise. Yo si querés te digo, desde el lado económico es perjudicial para las empresas porque estás perdiendo clientela, porque hay precios que después vas a terminar trasladando o le estás dando también. Muchos de los favores políticos que hace Trump son ciertos monopolios, o bueno, la pelea que tuvo con Elon Musk fue por subsidios a Tesla. Pero dice, bueno, vos estas cosas no se las vendes a China, Elon dijo, se las voy a vender igual, entonces digo, bueno, yo te saco subsidio, entonces ahí reculó. Entonces, a ver, Estados Unidos lo que tiene es que tiene mucho más clarificado y mucho más naturalizado la rosca entre el sector privado y el sector público. Si vos me decís, es peronista, convencido de que esa idea pseudo peronista va a ser grande América, no. Yo no la veo desde ese lado. Capaz que sí, capaz que entrevistás a Trump y dices, sí, Perón era lo más grande que tenía Argentina, qué lástima que se fue. Yo veo no, te los critica. Lo dice, no lo sé, podría ser. El mundo es muy raro, el mundo da muchas vueltas. Nunca nadie se lo preguntó. Si a alguien alguna vez se le ocurre preguntárselo, estaría bueno tener esa respuesta. A mí lo que yo interpreto es que no tiene esa idea de un peronismo ideológicamente convencido. Sí tengo la idea de que esto lo hace en pos de su mano política, sabiendo que aparte le queda este mandato y después se va a ir a la casa o se va a ir a alguna isla virgen a vivir sus últimos días como el magnate que fue siempre, o capaz que se crea un programa de TV de vuelta y vive de la farándula como lo hacía antes de ser presidente. Creo que Trump también es un personaje muy particular, así como nuestro presidente es un personaje muy particular, Trump es su personaje particular, con una historia similar, que estaba en los medios, que siempre fue un multimillonario excéntrico. Muy raro. También muy raro. Creo que hoy la potencia de Occidente, como es Estados Unidos, tiene un tipo muy raro a la cabeza, lo cual nos beneficia porque nosotros tenemos un tipo muy raro a la cabeza y son dos raros que evidentemente más o menos se entienden, más o menos tienen una línea de locura parecida. Bueno, lo cual, y aparte... en términos, sí, perdón, cerrá. No, en términos económicos / políticos económicos, nos puede llegar a beneficiar porque dos locos que se entiendan nos puede dar buenos tratos. Quizás el Tratado de Libre Comercio que no tuvimos a principios de los 2000 lo podamos tener ahora, ojalá. O quizás no lo sé, la verdad que el mundo está muy raro, el mundo está muy cambiante, pero confío de que estos dos locos que más o menos se entienden puedan llegar a un buen acuerdo económico para nosotros, para cuando venga alguien un poco más cuerdo, que va a pasar seguramente Argentina cuando termine todo este rally de Milei, venga alguien no tan liberal, un poco más de centro, institucionalista, más medido, ya hayan sembrado las bases de estos dos locos para un buen desarrollo argentino. Pero bueno, esto que decís es interesante porque son dos locos, son dos raros, pero están en un mundo raro, están en un mundo muy complejo que analizamos acá en esta timba real que tenés vos, y gracias a Dios que la tenemos, porque todo esto que decimos, que son cosas que uno dice son muy extrañas, comunismo europeo, pero del lado occidental de Europa, y peronismo yanqui, tanto en los republicanos como en los demócratas, en algún punto dice... Está muy complicado. Si querés una observación, fíjate que los menos, entre comillas, comunistas de europeos son los que estaban en la Europa del Este. Polonia, Hungría. Hoy en día, que menos se dejaron comer por esta Unión Europea, que el del lado más occidental medio que se vieron atraídos al Estado creciente. Pero bueno, nos quedamos sin tiempo, Franquito, así que nos despedimos con vos del programa, un lindo programa entre los tres, y nos vemos el próximo martes con más y juro, últimos 5 programas del año. Chan. Era hasta el martes que viene entonces.